Hola, ¿qué hay, chicos? Tal y como os prometí en vídeos anteriores, vamos a continuar con nuestro proyecto de mesa rural. Como ya recordaréis, en los últimos tutoriales aprendimos a construir el edificio principal de una granja mediterránea. Hoy vamos a comenzar con una serie de piezas de escenografía que sirvan como complemento para este edificio. En esta ocasión crearemos un pozo de agua, que es ideal para este escenario. Así que nada, vamos a echar un vistazo más de cerca, ¿vale? Venga. Aquí tenéis el pozo completamente terminado y totalmente a juego con el edificio que creamos en los tutoriales anteriores. Como complemento hemos fabricado estas pequeñas arboledas utilizando viejos CDs usados. Para que queden las piezas totalmente integradas la una con la otra, comparten varios detalles como por ejemplo las macetas con plantas, los mismos arbustos y vegetaciones e incluso las losas del pavimento. Otro detalle que ha ayudado a integrar ambas piezas está en que hemos utilizado la misma textura y pintura tanto en la fachada del edificio como en la estructura del pozo. También le hemos añadido, para darle mayor detalle, una polea, una cuerda, un cubo, junto con unas tapas metálicas oxidadas. Bueno, y así queda el conjunto. Vamos a ello para que veáis cómo lo hemos hecho. Bueno, comenzamos con el baseado. Como base vamos a utilizar un CD antiguo y encima pondremos una capa de poliestireno extrusionado con una textura de piedra. Para texturizar el poliestireno de una manera rápida y sencilla hemos elegido como siempre un rodillo de Green Stuff, en esta ocasión con una textura de losa de piedra. Simplemente presionando un poco vemos cómo queda el dibujo impreso sobre el poliestireno. Aquí tenéis el resultado. Ahora cortaremos una plancha de 2 milímetros de espesor para pegar sobre el CD. Para cortar la plancha de 2 milímetros vamos a utilizar una cortadora de hilo caliente Proson. De una manera muy sencilla y eficaz conseguimos una plancha perfectamente cortada a 2 milímetros. Vamos a encolar ambas piezas. Primero prepararemos la superficie del CD. Con un cúter rayaremos en forma de malla la parte plateada. Esto nos va a proporcionar mayor adherencia. Ahora, con una brochita y un poquito de cola blanca o cola de carpintero, como lo queráis llamar, vamos a unir ambas piezas. Una vez seca la cola, vamos a cortar todo el sobrante con una cuchilla, utilizando el CD como guía. Comenzamos con la estructura del pozo. Vamos a utilizar para ello unas peanas viejas que tengamos de madera de unos 2,5 centímetros de diámetro. Las encolaremos una encima de otra hasta alcanzar una altura aproximada de 1,5 centímetros. Una vez que ya tenemos la estructura básica, vamos a intentar revestirla con algún tipo de textura imitando a la piedra. Utilizaremos, como en el caso anterior, un poco de poliestireno y otro rodillo de Green Stuff. La textura elegida esta vez es la misma que hemos utilizado en la fachada del vídeo anterior cuando hicimos la granja mediterránea. Eligiendo esta textura, lo que vamos a conseguir es que quede mucho más integrado el pozo con el edificio principal. Ahora vamos a laminar el bloque de poliestireno en una plancha de 2 milímetros y después cortaremos una tira de 1,5 centímetros de ancho. La longitud será la medida del perímetro de las bases de madera. Y con cola blanca lo vamos a encolar al lateral del cilindro que hemos hecho antes. Un pequeño truquillo para que no se nos desarme el anillo mientras seca la cola es poner una tirita de celo que nos una los dos extremos de la tira de poliestireno.
Seguimos con la estructura. Vamos a fabricar una losa de piedra que remate la parte superior del cilindro. Vamos a utilizar como plantilla una vieja moneda. Para poder cortarla sin que se nos mueva, la vamos a fijar al bloque de poliestireno con un poquito de silicona caliente. Tal y como hicimos con la base, vamos a cortar un cilindro con la cortadora Proson y después lo vamos a laminar en unas planchas de unos 2-3 milímetros. Ya tenemos las tres piezas básicas que componen el pozo. Ahora, con ayuda de un bolígrafo, vamos a marcar el eje de la base, de manera que nos sirva de referencia al colocar el pozo y que no nos quede descentrado. Ahora ya solo nos queda encolar las tres piezas. Primero encolaremos con cola blanca el cilindro del pozo y acto seguido colocaremos encima la piedra en forma de losa. Vamos a dar un poquito de vidilla a la losa texturizándola. Utilizaremos una bolita de papel de aluminio y simplemente presionando un poquito conseguiremos una textura rugosa. Vamos a fabricar unos soportes de madera para sujetar tanto la polea como el cubo. Además, vamos a poner unas tapas de chapa que tapen el agujero del pozo. Como en otras ocasiones, vamos a utilizar para hacer los soportes estas varillas de madera de sección cuadrada. Son fáciles de conseguir en cualquier proveedor asiático en la sección de manualidades. Y para la tapa lo vamos a hacer simplemente con un cacho de cartón de caja de cereales. Vamos a utilizar una pena de 2,5 centímetros como plantilla y con un cúter cortamos la forma de la circunferencia. Ya tenemos la circunferencia cortada. Ahora con la cuchilla lo vamos a cortar por la mitad, de manera que tengamos una chapa de 2 hojas. Ahora vamos a por las asas. Como podéis ver, son 2 palitos torneados. Les hemos conseguido sacar de estos palillos de dientes cuya cabeza ya viene torneada, así que la vamos a aprovechar. Simplemente cortamos lo que nos hace falta y lo encolamos. Para las bisagras no nos vamos a complicar demasiado. Vamos a coger el cartón de la caja de cereales y vamos a cortar 2 tiras muy finitas. Y las encolaremos al borde de cada tapa. Bueno, ahora vamos a por lo que quizás sea la pieza más difícil de hacer, que es la polea con su travesaño. La parte central de la polea la hemos fabricado con corchetes de plástico para ropa. Son fáciles de encontrar en cualquier mercería. Están compuestos por 2 partes. Las cortamos con una cuchilla y simplemente es ensamblar la una con la otra.
La verdad es que estas piezas son muy versátiles. Las podéis usar también para simular volantes, llaves de corte en tuberías o ruedas de vehículos oruga. El eje que une ambas ruedas está hecho con una tira fina de cartón, pegada con loctite, y la cuerda es un cordón de costura. El gancho metálico que une la polea con el travesaño de madera está hecho con alambre, al que hemos estado dando la forma deseada. Ahora vamos a fabricar un cubo de agua. Para ello vamos a utilizar una tapa de bolígrafo como esta que veis aquí. La cortaremos el culo con un cúter, que es lo único que vamos a necesitar de ella. Y para el asa vamos a utilizar un trocito de alambre al que vamos a dar forma doblándolo un poco. Luego lo pegaremos al cubo con loctite. Vamos a por el texturizado de la base. Con unas piedrecitas de arena de gato o de pecera vamos a hacer una jardinera circular. Esparciremos por el resto del espacio arena de playa o similar, junto con unas rocas de corcho. Finalmente sellaremos todo con una mezcla al 50-50 de agua y cola blanca. Una vez todo seco vamos a proceder a la pintura. Para empezar daremos una capa de imprimación de color blanco. En este caso nosotros con este de Model Color para aerógrafo. Acto seguido daremos unas capas base. Para la estructura de piedra aplicaremos una arena oscura de Model Color. Para los travesaños y rocas un Black Gray. Para las losas del suelo un gris luminoso. Y para la tierra un sombra siena tostada o chocolate, como prefiráis. Comencemos con el sombreado. A la estructura de piedra le aplicaremos un lavado de marrón Agrax de Citadel.
Al resto de la base le aplicaremos otro lavado, de color negro o Nuiroil de Citadel. En este caso, preferí utilizar por cuestiones de ahorro tinta que he fabricado yo mismo. La fórmula es sencilla y barata. Se trata de tinte negro para madera rebajado al gusto con limpiacristales transparente. Con la técnica del pincel seco hemos dado unas primeras luces al soporte de madera, primero con un color tierra y después con un color caqui. Ahora vamos a dar un tercer tono, que será un palesán o arena clara, e iremos perfilando todos los bordes de la madera. Daremos unas luces a las rocas y piedras utilizando también el pincel seco. Primero utilizaremos un gris neutro o gris azulado, luego otra capa de gris luminoso y terminaremos con una luz máxima en blanco. La zona de tierra la iluminaremos simplemente con un siena natural, ya que todo irá cubierto de hierba. En cuanto a las chapas y al cubo, le aplicaremos una pintura metalizada y le simularemos algo de óxido punteando con marrón mate y naranja. Para finalizar el trabajo le añadiremos hierba electrostática con cola blanca. También le podremos añadir algunos detalles que le darán más vida a la pieza, como plantas, arbustos, hierbas altas y macetas. Este por fin es el acabado de nuestro pozo. Espero que os haya gustado. En los próximos vídeos seguiremos ampliando nuestra mesa rural. ¡Nos vemos!